Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a estar continuando con estas porciones de las cuales estamos discutiendo sobre el libro de Shoftim o el libro de jueces. Y en esta ocasión vamos a estar hablando de manera de resumen sobre los capítulos 6:1 al 8:32 del libro de Shoftim, del libro de los jueces. Esta porción de 6:1 al 8:32, estos capítulos mayormente se relata y se desarrolla lo que es el tiempo o uno de los tiempos en donde el Todopoderoso levantó a un hombre otra vez para darle refrigerio, para darle descanso, para sacarlos de la aflicción en la cual se encontraban los israelitas. Y aquí va a haber un personaje que muchos se identifican y es una historia bastante conocida porque a este hombre al cual el Todopoderoso levantó para hacer esta hazaña se llama Gedeón. En otra ocasión, pues estaremos hablando de este personaje y de sus características, pero aquí vamos a estar hablando más de el relato, de lo sucedido y obviamente como en todo el resumen de las porciones que tocamos o de los temas que tocamos, concluir qué podemos aprender de cada una de estas escenas, de cada uno de estos relatos, de cada una de estas porciones de la escritura de las cuales por miles de años se han contado, se han expresado, han sacado muchas enseñanzas y conclusiones y hasta el día de hoy seguimos sacando porque como bien lo dijo uno de los profetas, la palabra del Eterno es viva y eficaz, que permanece para siempre. Y como también dijo otro, llamado Shaul, dijo, porque toda la escritura fue inspirada para redarguir, para instruir, para capacitar al hombre a fin de que sea un hombre perfecto y cabal, de lo cual todos necesitamos. Y aunque en ese momento se estaba refiriendo, ¿verdad? Se hace una deducción que mayormente se estaba refiriendo a lo que ellos llamaban toda la escritura, llamando lo que es la Torah, pero también dentro del contexto, según los apóstoles, también se referían a todo el Tanaj, o sea, incluyendo la vida de cada una de estas personas y los profetas. Que cada una de esas cosas sucedieron para el beneficio también de nosotros y que podamos aprender de ello para imitar, para poder ver las señales de cómo es que al Eterno le gusta o le agrada o cuál es el camino que le ha manifestado a la humanidad. Y comenzando con este resumen, vamos a estar hablando de lo que es el comienzo de este relato. Y en el comienzo de este relato yo le puse la caída del hombre. ¿Por qué le puse la caída del hombre si esto de la caída del hombre solamente se menciona en lo que conocemos como Bereshit o Génesis, que fue basado en el pecado de
Adán y Eva. Pero es que a veces se nos olvida que nosotros estamos en un proceso de lucha y si nos descuidamos podemos caer. Pero vamos a leer lo que dice Shoftim capítulo 6, verso 7. Dice, cuando los israelitas clamaron a Yuhewahei a causa de los madianitas, Yuhewahei les envió un profeta que dijo, así dice Yuhewahei, Elohai de Israel, yo los saqué de Misraim, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Les dije, yo soy Yuhewahei su Elohai. No adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven, pero ustedes no me obedecieron. La caída del hombre está aquí relatada por el escritor y dice que el Eterno se lo relató al pueblo por medio de un profeta. Le dice la condición por la cual ustedes han caído en manos de los madianitas, la condición por la cual ustedes en estos momentos están clamando por liberación, fue causada por ustedes mismos. Porque yo les advertí, porque yo les dije, porque yo les aconsejé que no adoraran a los dioses de los amorreos. Pero ustedes no me obedecieron. Qué triste es cuando nosotros, sabiendo las cosas, ya nos han advertido sobre las consecuencias de las acciones. Nosotros decidimos como quiera hacerlas. Y no solamente comenzamos a hacerlas, sino que buscamos de ayuda cuando vienen esas consecuencias negativas a nuestras vidas. Y no a veces hacemos ese proceso de reflexión, de reconocer realmente que lo que estamos haciendo o las consecuencias por las cuales estamos pasando la situación es causada por nosotros mismos. Y aquí vemos que otra vez el pueblo de Israel cayó. Hay un dicho que se hace a veces famoso dentro del lugar donde yo vivo, y es que dice que aquel hombre que no mira o no reconoce sus errores está destinado a volverlos a cometer. Y el pueblo de Israel parecía que solamente clamaba al Eterno por liberación, pero no hacía ese proceso de Shuvah, de volverse al Eterno, de reconocer que las consecuencias que lo llevaron a caer fueron aquellas de las cuales tiene que estar pendiente para no volver a cometer los mismos errores. Y eso es algo que se nos hace a veces difícil a nosotros poder entrar en ese proceso de ejercitar nuestro conocimiento para poder mantenernos en esa vigilancia. Como en una ocasión, nuestro Mesías Yeshua les dice a los discípulos, mirad que no venga de repente ese día. Miren, no sea que los coja a ustedes en glotonerías, en los afanes de esta vida. Cosas que a simple vista parecen como que no tienen
mucha revelancia en nuestros días, porque a veces pensamos, yo ya estoy yendo a un lugar, ya yo confesé, ya mis pecados han sido perdonados, ya nosotros no tenemos por qué estar en esa situación. La escritura nos enseña que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que ya no hay ni la muerte, no hay ni principado, ni potestades que me puedan apartar del amor. Todas esas cosas se le dijo también al pueblo de Israel. El pueblo de Israel lo sacaron de Misraim y le dijeron, ustedes serán para mí un pueblo Kadosh. Ustedes son mi pueblo escogido. A ustedes yo los escogí de entre todas las naciones. Pero también se le dijo, no adoren a los dioses de los amorreos. Igualmente también nos dicen a nosotros, en una ocasión, Yohanan nos aconseja y nos dice que no nos hagamos amigos de este mundo. Yeshua nos dice, no se dejen afanar por las cosas de esta vida. Y Yohanan nos dice, no sean o no hagan amistad con las cosas de este sistema, con las cosas de este mundo. Porque el que se hace amigo de este mundo de una u otra manera está en una posición de adoración. Porque como dijo el Mesías Yeshua y también los Talmidim del Mesías también lo repitieron de otra manera, pero Yeshua dijo, no puedes servir a dos amos, porque amarás más a uno que a otro. Y cuando empezamos a coquetear o a buscar y a dejarnos llevar, llega el momento en donde nuestro tiempo, nuestra dedicación, nuestra vida empieza a inclinarse. Y eso es adorar. Eso es idolatriar. Eso es poner al Eterno en un segundo plano, un tercer plano, y pensar que nosotros, las circunstancias que estamos viviendo, no son más que suficientes para salir o para seguir hacia adelante o para salir de los problemas. Pero todo eso se termina derrumbando cuando el Eterno nos presenta y nos pone en una situación donde nos sentimos vulnerables, donde nos sentimos que ya no hay nada ni nadie que pueda resolver nuestra situación, y ahí es donde nos damos cuenta de que el único que lo puede hacer es el Todopoderoso. Ahí empezamos a clamar. Ahí empezamos a darnos cuenta de que no valió la pena habernos alejado de Él. Y por eso tenemos que tener cuidado de no caer. Otra de las cosas que también vemos en este relato está relatada en Shoftim capítulo 6, verso 32. Shoftim capítulo 6, verso 32. Dice de la siguiente manera: tumbando al enemigo. Shoftim capítulo 6, verso 32. Dice de la siguiente manera: por eso aquel día llamaron a Gedeón Jerubbaal, diciendo, que Baal se defienda contra él, porque destruyó su altar. Conectando esto con la primera parte, que es la caída del hombre, tenemos que tener esto bien presente, que una vez nosotros nos hayamos levantado de la caída que habríamos tenido, permita a nuestro Padre Celestial que no suceda eso, pero como seres humanos tenemos eso siempre como una posibilidad, ya que estamos rodeados de debilidades, de tentaciones y circunstancias que
si nos descuidamos podemos caer. Pero una vez nosotros nos levantemos, tenemos que reconocer que no podemos seguir con ese ciclo vicioso de estar cayendo. Que no podemos crear un panorama de estar diciendo ya estoy de pie, ya el Todopoderoso me ha perdonado, ya clamé a Él, ya me dio libertad. Y dejar enfrente o seguir conectado con aquello que nos hizo caer, con aquello que nos hizo alejar del Eterno. Aquello que hizo alejar al pueblo de Israel fue la idolatría, fue los dioses de los amorreos. Y el Eterno le dice a Gedeón, vete y tumba, destruye este mural o esta imagen. Derrumba aquello que los llevó al debacle, a la caída. Vemos que Gedeón lo hace y por eso todo el pueblo se le echa encima. A pesar de las circunstancias y de los procesos que nosotros podamos estar pasando, no podemos pensar en cuál van a ser los efectos secundarios cuando la orden que se nos ha dado viene del cielo. Cuando la orden que se nos ha transmitido es por el bien de nosotros. Porque si estamos pasando por un proceso, supongamos, de adicción a programas, a cosas cibernéticas que son la moda de hoy en día, y eso nos hace alejarnos del Eterno, tenemos que reconocer que una vez nosotros nos levantemos, tenemos que cortar de raíz eso que nos ha hecho caer. Es como ese famoso consejo de si fuiste una vez alcohólico y quieres dejar de tomar, no puedes, una vez hayas dejado de tomar, ir a los lugares donde ve la gente bebiendo, porque te vas a estar exponiendo a volver a caer. Y así también nosotros tenemos que hacer con todo aquello que nosotros llamamos pecado y que nos hace caer. Tal vez son personas que de una u otra manera son una mala influencia hacia nosotros y a veces por el amiguismo, por el quedar bien con ellos, a veces comprometemos los principios y los valores y terminamos cayendo, terminamos avergonzando lo que decimos que vamos a defender. Y esto es una de las cosas que nosotros tenemos que ser radicales en esa decisión. Tumbarlo de raíz, no darle break, no darle tiempo. Como en una ocasión nos dice Shaul, no podemos estar en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. No podemos. Tenemos que tumbar a uno de raíz. Tenemos que decidirnos realmente a quién le vamos a servir. Como en una ocasión dijo el profeta Elías. Elías dijo en una ocasión, decídanse a quién le van a servir. Si le van a servir al Todopoderoso, sírvanle. Pero si quieren servirle a Baal, váyanse con Baal. Pero si van a escoger al Elohai de Israel, tienen que tumbar todas las imágenes. Tienen que tumbar todo aquello que los está haciendo alejarse del Eterno. Shoftim, capítulo 7, verso 3, en adelante, nos relata algo bien interesante que aún en la Torá nos los enseña.
El Mesías escogió también unas palabras que son las que yo planteé. Muchos serán llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque en este relato anuncia cómo es que el Eterno entra en un proceso de Gedeón para escoger a aquellos que le van a acompañar en el enfrentamiento con los madianitas. Shoftim capítulo 7 verso 3 dice: Anúnciale ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte. Que cualquiera que esté temblando, cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. Así que se volvieron 22,000 hombres y se quedaron 10,000. Pero Jehová le dijo a Gedeón: todavía hay demasiada gente, hazlos bajar al agua y allí los seleccionaré por ti. Si digo, este irá contigo, ese irá, pero si digo, este no irá contigo, ese no irá. Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua. Allí Jehová le dijo: a los que laman el agua con la lengua como los perros, sepáralos de los que se arrodillan a beber. 300 hombres lamieron el agua llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. Jehová le dijo a Gedeón: con los 300 hombres que lamieron el agua yo los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto que se vaya a su casa. Entonces Gedeón mandó a los demás israelitas a sus carpas, pero retuvo a los 300, los cuales se hicieron cargo de las provisiones y de las trompetas de los otros. Muchos serán llamados, pocos los escogidos. Aún en la Torá estaba relatado que los Kohanim, los levitas, a la hora de ellos entablar y organizar al ejército, iban a tocar las trompetas y iban a decir: cualquiera que tenga miedo, cualquiera que tenga alguna circunstancia por la cual entienda que no quiere combatir, que se vaya a su casa. ¿Por qué? Porque iba a influir miedo hacia los demás. Podía ser que la estrategia no funcionara. ¿Y cómo podemos conectar esto con las palabras del Mesías y con la vida espiritual de nosotros? Aún los profetas dijeron en una ocasión: aunque el pueblo de Israel sea tan numeroso como la arena del mar, solamente un remanente será salvo. El libro de Revelaciones nos enseña y nos dice que aquellos que son temerosos o aquellos miedosos no entrarán en el reino de los cielos. Los miedosos, los cobardes, aquellos que son ávaros, que son idólatras. O sea, que esto nos enseña a nosotros que aún en la conexión espiritual y del llamado de salvación a la humanidad, está diciendo: ¿sabes qué? El cobarde va a ser llamado para la salvación. El adúltero, el idólatra, los fornicarios, todos van a ser llamados, pero no todos van a ser escogidos. Van a ser escogidos solamente aquellos que el Eterno vea que han tenido un corazón puro para hacer su voluntad, para vencer ese miedo, para vencer esa cobardía, para vencer realmente todo aquello que le puede impedir entrar en la tierra.
Eso está relatado también en Mateo capítulo 20. Está relatado como el Mesías entra en lo que es la parábola de los obreros de la viña y empieza a hablar de que este hombre de familia, jefe, empieza a pasar y a decir, ven a mi viña para que trabajes, y a la cuarta hora y a la novena hora, sigue y sigue, y luego cuando termina el día del jornal, de la jornada, empieza a darle un denario a cada uno, y aquellos que llegaron primero se empezaron a murmurar porque les había dado lo mismo que aquellos que habían llegado último. Termina la frase diciéndole el hombre, amigo, no te he hecho agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Aquellos que murmuran tampoco entrarán en el reino de los cielos, los murmuradores. Que eso fue uno de los pecados de los del pueblo de Israel en el desierto. Se la pasaban murmurando contra el Eterno, contra Aarón y contra Moshe. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no nos das esto? ¿Por qué todavía estamos aquí? ¿Por qué pasó aquello? Y nosotros deberíamos de aprender de esto. De aprender realmente de que el llamado que se nos ha hecho es también a vencer nuestros temores, a no ser cobardes, a no ser ávaros, a no ser idólatras, a no ser personas que se la pasen murmurando en medio de las pruebas y las circunstancias que nos pasan. Este resumen de Shoftim nos enseña a nosotros el proceso de la vida del hombre, de cómo el hombre puede caer, qué debería hacer el hombre cuando se levanta. Reconocer que aunque nos han sido llamados, que nos han llamado a nosotros, estamos en un proceso donde tenemos que demostrar realmente que ese llamado que nos ha hecho, nosotros lo estamos valorando. Estamos siguiendo hacia adelante, creyéndole al Todopoderoso y no a las circunstancias que nos pasan. Como Gedeón hizo esto, como estos 300 hombres hicieron esto, estos 300 hombres y Gedeón proclamaron el tocar del shofar. Tocar del shofar que era para reunir al pueblo. Y analizándolo bien, tocar el shofar era para llamar a la batalla o para llamar a ciertas circunstancias. Inclusive, ese tocar de shofar tiene que ver también con que solamente aquellos que han sido escogidos tienen la habilidad dada por el Eterno, la sensibilidad para reconocer eso. Como dijo Yeshua, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Los que no son de mi prado no me siguen porque no son de los míos. Y aquí en Shoftim nos enseña que estos hombres y Gedeón tocaron el shofar. Dice de la siguiente manera: Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron a las afueras del campamento durante el cambio de guardia. Cuando estaba para comenzar el relevo de la medianoche, tocaron las trompetas y estrellaron contra el suelo los cántaros que llevaban en sus manos. Esto fue lo que Gedeón les ordenó que hicieran. Las tres compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros. Tomaron las antorchas en su mano izquierda
Y sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar, gritaron: desvainen sus espadas por Yujehuahé y por Gedeón. Como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los madianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras huían. Al sonar las 300 trompetas, Yujehuahé hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. El ejército huyó hasta Beit Sita en dirección a Serera, hasta la frontera de Abel Mejola, cerca de Tabat. Gedeón tuvo la victoria. Gedeón, con estos 300 hombres, se prepararon para una batalla. Sin embargo, vieron cómo el Eterno fue el que peleó por ellos. Vieron cómo no solamente los levantó, sino que vio el esfuerzo de estos hombres tumbando aquello que los había hecho caer. Vio también cómo estos hombres entendían que dentro de una multitud de que habían sido llamados, ellos habían sido los escogidos. Y vieron cómo el Eterno pelea por sus escogidos y le da la victoria. Sin embargo, como en otras ocasiones también hemos hablado de este tema, la victoria también tiene que tener un proceso de reflexión. Y por eso le traje Shoftim capítulo 8, verso 27. Porque hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado aun cuando recibimos una sanidad. Aun cuando vemos ese milagro. Aun cuando se nos presenta una situación difícil y el Eterno hace que nosotros la superemos. Hay que tener cuidado. Cuando las cosas están, como decimos en nuestro país, abierto en popa, cuando las cosas están yendo súper bien, cuando nosotros decimos ya el enemigo ha sido vencido y ya no tiene ninguna autoridad ni ninguna influencia en mi vida. Porque en una ocasión Shaul nos dijo: aquel que esté, como estoy parafaseando, ¿verdad? Aquel que se crea que está firme, que mire que no caiga. Que hay que proseguir hacia la meta, que hay que entender que esa batalla y esa victoria es una de tantas, pero nosotros hasta el final estamos en un proceso. Gedeón lamentablemente se descuidó, se desorientó tal vez por el pueblo, no dice realmente cuál fue la situación por la cual él hizo esto, pero dice Shoftim capítulo 8 verso 27: con el oro Gedeón hizo un efod que puso en Ofra, su ciudad. Todo Israel se prostituyó al adorar allí el efod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y para su familia. Esta es una de las cosas que también nos enseña a nosotros a reflexionar. Porque como este líder pasó de lo que él consideraba que ya no había esperanza, de lo cual él mismo se preguntó: ¿dónde está el Elohim de Israel que sacó al pueblo de Misraim, que hizo tantos prodigios, que hizo tantas cosas? Y vio personalmente todas estas cosas. Gedeón se negó a ser el caudillo del pueblo de Israel y le dijo que solamente le dieran todo el oro para hacer. Hizo un efod con eso. Lo puso en su ciudad y lamentablemente esto nos ayuda, o lo que yo pude aprender de esto es que cuando nosotros salimos de un proceso difícil, no podemos automáticamente a seguir tomar decisiones. Tenemos que entrar en un proceso de purificación, de análisis, de no seguir a la ligera. ¿Por qué? Porque este pueblo acababa de salir de idolatrar
a los dioses de los amorreos. Lo tumbaron, ya no tenían en qué apoyarse, solamente en el Eterno, pero dentro de su cultura todavía estaba arraigado eso, y hasta que eso no pasara por un proceso de purificación, de aprendizaje, de educación, estaban vulnerables a caer en cualquier otra cosa. Y eso lamentablemente fue lo que sucedió. Por eso en una ocasión, cuando los Sheliahim, los apóstoles, se reúnen en lo que se le dice el primer concilio, se reúnen y empiezan a decir, mira, ¿qué vamos a hacer con estos goyim, con estos gentiles que están creyendo en el Mesías Yeshua? Porque no se quieren circuncidar. Porque hay unos por ahí que los están obligando a que se circunciden, que están obligándolos a que si no se circuncidan y no guardan todo lo que ellos conocían como la Torá de Moshe, que para ellos la Torá de Moshe era la Torá oral, y la Torá escrita, para muchos, no para todos, que no habían encontrado todavía la justificación o la salvación o la integración total en el pueblo de Israel. El resultado fue, no los moleste, pero que se abstenga de idolatría, que automáticamente corte con toda la idolatría, que corte con todo aquello que realmente lo puede desviar y hacerle doblegar su corazón. Que no coma nada sacrificado ni ahogado. O sea, cortaron de raíz lo que los podía volver a engatusar, como decimos en nuestro pueblo, por la vulnerabilidad en la cual tal vez se encontraban. Le dijo, porque saben una cosa, cada Shabbat o cada séptimo día o cada día de reposo, ellos van a estar en ese proceso de aprendizaje, porque se va a estar estudiando toda la instrucción que el Eterno le dio a Moshe. Ellos van a aprender y van a fortalecerse para no seguir siendo vulnerables ante todo aquello que los tenía cautivos mientras no tenían esperanza, no tenían pacto, no tenían Mesías y no tenían el Elohim verdadero. Ese proceso de reconocer que cuando nos sentimos vulnerables tenemos que buscar fortalecernos, capacitarnos, llenarnos de conocimiento para cuando nos encontremos con una situación similar, como dijo una ocasión uno de los Sheliahim, que nosotros defendamos ardientemente la fe que profesamos. El pueblo de Israel lamentablemente tuvieron que pasar por muchas cosas para poder aprender esto. Nosotros tenemos la virtud y la gracia que por medio del Mesías se nos los ha revelado. Espero que esto nos ayude a nosotros a reflexionar, a seguir aprendiendo que aún en las victorias no podemos bajar la guardia. Que aún cuando estamos caídos tenemos esa esperanza de que el Todopoderoso nos va a levantar. Pero que en nuestras manos también está el esforzarnos para seguir manteniéndonos firmes. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a cada uno de ustedes. Ay, date.